Vamos a comenzar, si les parece. Bueno, primero que nada, sigamos contextualizando. Si nos escucha, avísenme, por favor. Decía, sigamos contextualizando como lo venimos haciendo en estas dos clases que ya vimos. Esta es la última, este es el final de nuestro recorrido por el material, ¿sí?, de Mónica Pinto sobre derechos humanos. Vamos a terminar de charlar un poco de qué son estos derechos humanos, de cómo los entendemos a nivel internacional, ¿sí? Recuerden que tanto la normativa como la nueva interpretación que tienen los derechos, bien conocidos ahora como derechos humanos, nacen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, con ese gran genocidio que fue la Segunda Guerra, y la internalización por parte de la comunidad internacional sobre la necesidad de preservar ciertos derechos que son inherentes, es decir, forman parte del ser humano y por lo tanto deben acompañarlo sin distinción de ningún tipo, ni de religión, ni étnica, ni de género, ni de ningún tipo. ¿Sí? Recuerdan que hablamos de cómo hacen los estados, es decir, los ordenamientos jurídicos internos, para receptar lo que es el ordenamiento jurídico internacional, ¿sí?, a través de las convenciones, las declaraciones y demás. ¿Se acuerdan que vimos las soluciones constitucionales en América? Es decir, cómo las distintas constituciones, recuerden, las normas madres de los distintos estados de América, iban poniendo a los tratados internacionales por encima de la ley, otros en el mismo nivel que la ley, otros por debajo de la ley, ¿sí? ¿Y qué significaba esto? Básicamente significaba que algunos países, que algunos estados reconocían el carácter vinculante u obligatorio de los tratados internacionales de manera correcta, y otros, al ponerlos en un mismo nivel, ¿sí?, o al guardar silencio al respecto, que significa también ponerlos al mismo nivel, tanto a las leyes como a los tratados, daban paso a que una ley que se sancione de manera posterior a la firma de un tratado pueda derogar ese tratado, es decir, que pueda dejarlo sin efecto, ¿sí? Vamos a hablar entonces de cuál es la pirámide jerárquica de nuestro Estado, es decir, de Argentina, en cuanto a qué normativas tienen más jerarquía que otras. De más está decir que es indispensable que haya normas jerárquicamente superiores a otras, porque de otra manera solamente regirían estos principios generales del derecho, en virtud del cual, por ejemplo, como decía recién, una ley posterior puede derogar a una norma anterior. Y entonces, si no existiese una jerarquía, un decreto de la Municipalidad de Corrientes, ¿sí?, podría derogar a una norma de la Constitución de la Nación Argentina, ¿sí? ¿Por qué no ocurre esto? Justamente porque, como ustedes podrán ver en el gráfico, en la cúspide de la pirámide jurídica del ordenamiento jurídico y de la supremacía en nuestro ordenamiento está la Constitución Nacional, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tratar de establecer sin ningún tipo de fisuras en nuestro análisis. La Constitución Nacional es la norma o la ley suprema, es decir, ningún tratado, ninguna ley, ninguna resolución, ni provincial, ni municipal, ni del Poder Ejecutivo Nacional, puede ir en contra de lo establecido en la Constitución Nacional, ¿sí? Por eso decimos que la Constitución Nacional es la norma suprema. ¿Cómo puede modificarse una Constitución Nacional? A través de una asamblea constituyente, es decir, se hace una elección, ¿sí?, se eligen representantes o constituyentes, y en un espacio como el Congreso Nacional se juntan, ¿no?, a discutir qué reformas sí y qué reformas no. No hubieron muchas reformas a lo largo de la historia argentina, podemos mencionar aquella del 49, podemos mencionar la última del 94, ¿sí? Fíjense la cantidad de tiempo que pasa entre una reforma constitucional y otra, justamente porque la idea es que la Constitución Nacional nos brinde una norma que se pueda sostener en el tiempo.
No es el caso de, por ejemplo, las leyes. Ustedes podrán ver, por ejemplo, que hasta el 2015 nosotros tuvimos, 2017, perdón, tuvimos determinada ley de movilidad jubilatoria, en el 2017 tuvimos otra, y ahora en el 2020 tuvimos otra. Es decir, en 6 años cambió 3 veces, ¿sí? Eso es lo que entendemos como justamente una ley que es más dinámica, que no se ajusta tanto a esto de la Constitución de poder permanecer tanto en el tiempo, ¿sí? Pero eso es solamente en términos ilustrativos. Lo importante es que ustedes puedan entender esta pirámide, ¿sí? Estos eslabones, o estos escalones, mejor dicho, que tiene la pirámide, en virtud del cual en la cúspide nosotros podemos encontrar a la Constitución Nacional, pero también algunos tratados internacionales de derechos humanos mencionados en ella. Abajo tenemos a otros tratados internacionales, después las leyes y después la legislación provincial. Vamos a ver de qué se trata esto. Hasta 1949, perdón, hasta 1992, la pirámide que ustedes ven ahí en pantalla está ordenada de la siguiente manera, ¿sí? Primero, Constitución Nacional, después, las leyes de la nación y los tratados internacionales, sea cuales fuesen, ¿sí? Y después las leyes provinciales. ¿Qué pasaba entonces? Como decíamos, estábamos hablando de Argentina, ¿no? Hasta 1992, una ley nacional dictada por el Congreso argentino podía derogar, en términos normativos, ¿no?, a un tratado internacional que comprometía al Estado, ya sea de derechos humanos, de comercio internacional o de la materia que fuese, ¿sí? Entonces, la escala a 1992 era, repito, Constitución Nacional primero, segundo, leyes de la nación y tratados internacionales, y tercero, leyes provinciales, ¿sí? Entonces, lo de abajo, recuerden, no podía contradecir a lo que estaba arriba. Esto se modifica no a partir de una reforma constitucional, sino a partir de un fallo, de una sentencia, de una jurisprudencia. ¿Se acuerdan que hablamos en la primera clase de lo que significa jurisprudencia? Que les decía que era una sentencia o un fallo, es lo mismo, de un tribunal que por su jerarquía o por la importancia del tema marca un cambio de paradigma. Es decir, lo que se venía interpretando o eh, estableciendo de una manera, a partir de esa sentencia que marca una jurisprudencia, se empieza a interpretar de otra, ¿sí? O se empieza a aplicar de otra manera. Esto pasó en el caso Edmedyan contra Sofovich. Seguramente ustedes lo conocerán a Gerardo Sofovich, murió hace un par de años, la verdad que no me acuerdo cuántos. Era el conductor de un programa de televisión, no sé cuánto, la verdad que no sé cuántos años habrá estado en pantalla, creo que 50 años aproximadamente. Pero resulta que en uno de estos programas de televisión, alguien dentro del programa de Gerardo Sofovich habla en términos injuriantes, ¿sí? Exactamente, sobre Jesús y la Virgen María y Dios y los santos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, Medjan, que era un religioso, ¿no?, se presenta ante un tribunal del país, ¿no?, un tribunal argentino, a exigir un derecho a réplica. ¿Qué significa derecho a réplica? ¿Qué es un derecho a réplica? Un derecho a réplica es cuando yo veo afectado en los medios mi moral, ¿sí?, o mis creencias, y lo que justamente pretendo es que me den el mismo tiempo en el mismo canal para hacer una devolución, ¿sí?, para tener justamente una réplica. Por eso es derecho a réplica, ¿sí? Ahora, este derecho a réplica no estaba dentro de la Constitución argentina ni de las leyes argentinas, sino que estaba regulada en un tratado. Por lo tanto, lo que sucedió fue un conflicto entre, y piensen en esto, ¿no?, el derecho a réplica que tenía Ahmadinejad, que
derivaba de un tratado internacional que era la Convención Americana de Derechos Humanos, que solamente estaba ahí, incorporada el derecho de réplica, y el derecho constitucional, es decir, superior en esos términos, ¿no?, que tenía Gerardo Sofovich, porque la libertad de expresión, ¿sí?, la libertad de prensa, estaba sancionada en la Constitución Nacional. Por lo tanto, como ustedes podrán ver en la pirámide que tenemos en pantalla, el derecho de Gerardo Sofovich era, por así decirlo, superior jerárquicamente con respecto al de Adnetsyan, ¿sí? Independientemente de cómo haya fallado el tribunal, lo importante y lo que marcó precedente es que el tribunal trae, ¿sí?, una interpretación que tiene que ver con el artículo 27 de la Convención de Viena. Ustedes ya habrán leído bastante, ya en otras clases han preguntado acerca de la Convención de Viena de 1969, que es aquella que regula cómo deberían ser los tratados, y que dice en el artículo 27 que los estados no pueden valerse de ninguna norma de su derecho interno para contradecir una norma internacional a la cual se hayan obligado a través de un tratado. Vamos a repasar qué dijimos hasta acá. Recuerden que hasta este fallo, el orden jerárquico era, primero, Constitución Nacional, segundo, leyes y tratados internacionales, y tercero, leyes provinciales, ¿sí? A partir de este fallo, por esta interpretación justamente, el orden, no por una modificación constitucional, sino por otra interpretación de parte de la justicia argentina, el orden jerárquico, repito, pasa a ser el siguiente. Esto es a partir de 1992. Primero Constitución Nacional, después tratados internacionales y después leyes nacionales, ¿sí? Entonces se modifica esta pirámide, ¿sí?, que así como la vemos, es la última, así que por favor vayan pensando en este proceso que les voy haciendo, ¿no? A partir de 1992, entonces, con este fallo, primero estaba la Constitución Nacional, después estaban los tratados internacionales y tercero las leyes nacionales. Por lo tanto, a partir de ese momento, las leyes nacionales que se sancionaban con posterioridad a los tratados ya no podían derogarlos, ¿sí?, o dejarlos sin efecto. ¿Por qué? Porque tenían una jerarquía inferior según esta nueva interpretación. Esto duró muy poco, específicamente duró hasta 1994, cuando una asamblea constituyente reformó la Constitución. Esta reforma constitucional, eh, entre tantas modificaciones que hizo, una de las grandes modificaciones fue justamente alterar el orden de jerarquía, ¿sí?, normativo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque, primero que nada, diferenció a la totalidad de los tratados que, recordemos, pueden ser de derechos humanos, pero pueden ser de comercio exterior, pueden ser de turismo, pueden ser de circulación, puede ser de un montón de cosas los tratados internacionales, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que alteró la supremacía? Porque dividió a los tratados internacionales de algunos tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿sí? Es decir, algunos instrumentos jurídicos sobre derechos humanos, específicamente 10, 2 declaraciones y 8 tratados internacionales, van a ser tratados por esta nueva constitución de manera diferente al resto de los tratados, todos los otros tratados, ¿sí? ¿Por qué van a ser, van a recibir un trato diferencial? Porque, escuchen esto, los van a igualar jerárquicamente con la Constitución Nacional. Por eso ustedes pueden ver ahí que tanto la Constitución Nacional como abajo, instrumento internacional de derechos humanos mencionado en el artículo tanto de la Constitución, están pintados con el mismo color. ¿Por qué? Porque tienen la misma jerarquía. ¿Se entiende? No por ello significa que van a derogarse o dejarse sin efecto, sino que deben entenderse tanto la Constitución Nacional como esos instrumentos internacionales sobre derechos humanos como ley suprema de la nación. Por lo tanto, ni otros tratados internacionales
ni las leyes nacionales pueden derogarlos. Esto está consagrado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que ustedes la podrán ver en cualquier constitución que tengan en su casa o la podrán ver en internet. ¿Sí? Pongan artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional Argentina, busquen en Google y van a ver toda la descripción del artículo, que me parece importante que ustedes la lean justamente para notar esto que estoy diciendo. ¿Sí? Ahí menciona cuáles van a ser los tratados, ¿sí? Cuáles van a ser esas declaraciones, que tienen, como digo, jerarquía constitucional. Por lo tanto, y espero que se haya entendido, la pirámide jurídica, el orden jerárquico del sistema constitucional argentino es el siguiente. Primero, Constitución Nacional e instrumentos internacionales de derechos humanos mencionados en este artículo 75, inciso 22. Segundo, otros tratados internacionales sobre otros temas o sobre derechos humanos, pero que no estén mencionados en ese artículo. Tercero, las leyes nacionales. Y por último, la legislación provincial, incluida las constituciones provinciales. Si podemos pasar de Filmina. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la hermenéutica de los derechos humanos. Este término ya lo habíamos hablado en clases anteriores. Hermenéutica significa interpretación. Como ustedes podrán entender, a partir de la gran cantidad de declaraciones, convenciones, tratados, normas internas, normas internacionales, costumbres jurídicas, etcétera, etcétera, toda la normativa tiene que ser interpretada. Y como hablamos en la clase pasada, no me acuerdo con qué tema específicamente fue, hay países que pueden tener una interpretación y hay países que pueden tener otra. O sea, eso no por tener una interpretación diferente significa que un país está violando tratados internacionales, ¿sí? Pero lo que existe, por supuesto, que en la doctrina jurídica, ¿sí? En el pensamiento jurídico y en la aplicación de las leyes y de los tratados, son normas de interpretación. ¿Por qué? Porque tiene que haber cierta regla según la cual uno no puede hacer una interpretación lo suficientemente antojadiza como para desvirtuar absolutamente los objetivos o los fines de la firma de los tratados. Entonces, ahora cuando hablamos de la hermenéutica de los derechos humanos, estamos hablando justamente de eso, de cómo los juzgantes, ¿sí? sean los jueces argentinos, sean los jueces internacionales, tienen que interpretar a las normas. ¿Pueden mutear? Gracias. Bien, continuamos entonces. Estamos hablando de las pautas de interpretación, y lo primero que vamos a decir es que en los tratados de derechos humanos ninguna disposición autoriza limitar los derechos protegidos en mayor medida que la prevista, ¿sí? Ni a limitar el goce y ejercicio de cualquier otro derecho o libertad que pueda estar reconocido en otra norma internacional o interna en vigor, ni a excluir o limitar el efecto que puedan producir las normas consuetudinarias en materia de derechos humanos. Y acá viene una cuestión importante. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada del principio pro homine, que yo les decía que era a favor del ser humano, ¿sí? En virtud del cual la interpretación tiene que ser la más favorable al ser humano? Bien, acá tenemos una buena descripción de cómo se aplica el principio pro homine en cuanto a criterio de interpretación. Y dice la autora, debe acudirse estamos hablando de un conflicto de normas, ¿no? Imaginémonos, perdón, vamos a contextualizar un poco. Imaginémonos que tenemos un tratado americano, ¿sí? Y un tratado universal, ¿sí? Un tratado firmado con países de América y un tratado firmado con países de otros continentes. Es decir, dos normativas sobre derechos humanos. ¿Cuál aplico? Dice el juez. ¿Aplico la norma universal? ¿Aplico la norma americana? ¿Aplico la ley? Lo que dice la hermenéutica de los derechos humanos es que debe acudirse,
¿sí? Debe elegirse la norma más amplia o la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos. ¿Se entiende? Cuando se trata de reconocer un derecho, hay que ver cuál de todas estas normas beneficia más al ser humano en cuanto a que amplía más sus derechos, ¿sí? Si hay una que amplía menos los derechos, y por supuesto que esa no va a aplicarse, ¿sí? Espero que se entienda, porque inversamente funciona de la misma manera. Cuando se trata de restringir derechos, hay que estar en la norma menos restrictiva. Vamos a repetir esto. En el caso de que dos normas estén en conflicto, es decir, que puedan aplicarse tanto una norma universal como una norma americana, como una norma argentina, ¿cuál hay que aplicar de todas estas? Si se trata de ampliar derechos, la más amplia, o la que más amplíe. Si se trata de restringir derechos, la que menos restringe. Es así de sencillo. Yo creo que esto, si lo leen un par de veces, incluso lo van a poder memorizar y les va a servir para el resto de la carrera, porque es un criterio en virtud del cual siempre se mantiene constante y siempre, como les decía, les va a ser muy útil, no solamente para este examen. Sí. También la doctrina, dice la autora, ha identificado la interpretación teleológica de los instrumentos de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Teleológico tiene que ver con la palabra finalidad, ¿sí? Es decir, los instrumentos de derechos humanos en cuanto a su sanción tienen una determinada finalidad. Por lo tanto, interpretación teleológica significa que hagamos una interpretación teniendo en cuenta esos fines o esos objetivos. Por lo tanto, sí, yo interpreto determinado derecho humano y mi interpretación va en contra de los fines y objetivos, y entonces no estoy haciendo una interpretación teleológica, sino todo lo contrario. Estoy haciendo una interpretación arbitraria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la interpretación teleológica también es parte de esta hermenéutica de los derechos humanos. Y por último, la aplicación de las normas de derechos humanos debe hacerse a la luz del principio de no discriminación, dice la autora. El principio de no discriminación, por supuesto que se entiende discriminación a toda distinción, exclusión, restricción, etcétera, que haga una diferencia en virtud del género, en virtud del origen étnico, de la nacionalidad, ¿sí? De la clase social, etcétera, etcétera. ¿Esto significa que ninguna norma puede hacer ninguna diferencia? Por supuesto que no. Las normas tienen que hacer diferencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vimos también en la primera clase, si no recuerdo mal, el trato igual a personas que están en distinta clase social, por ejemplo, o en una desigualdad de género, el trato igual a dos personas que están un claro vínculo desigual, lo que hace es consolidar esa desigualdad, ¿sí? La reafirma y la extiende en el tiempo. Lo que tiene que hacer la ley o los tratados internacionales es separar, ¿sí? Cuando los casos no son iguales. Pero cuando los casos son idénticos, por supuesto que no puede discriminar, es decir, no puede hacer una división arbitraria. ¿En qué casos, se preguntarán ustedes, se puede hacer una distinción sin llegar a una discriminación? Por ejemplo, en los casos que la doctrina ha denominado de discriminación inversa. Vamos a ver un ejemplo de discriminación inversa. Hay leyes en algunos estados de los Estados Unidos que obligan, condicionan a las universidades, que como ustedes sabrán en Estados Unidos no son ni públicas, ni gratuitas, ni populares, ni nada que se le parezca, todo lo contrario, pero estas normas obligan a que determinado porcentaje de la matrícula de los estudiantes de esas universidades sea de color. ¿Sí? Eso es una discriminación inversa. A sabiendas que la lógica de las universidades en Estados Unidos
es de rechazo a las personas de color, ¿sí? De negarle el acceso a las personas de color, el Estado toma la actitud de establecer una discriminación inversa. Es decir, bueno, vos no lo vas a dejar entrar, yo te voy a obligar, ¿sí? Y de esa manera yo voy a hacer una desigualdad jurídica que compense un poco la desigualdad social que existe en esa sociedad. Discriminación positiva. Puede ser, sí, creo que es otra manera de nombrarlo. ¿Sí? Discriminación inversa es porque se discrimina, pero no para mal, sino para bien. Otro ejemplo que ustedes conocerán muy bien es, por ejemplo, en la ley de cupo femenino, la ley de paridad que de a poco va cristalizándose en nuestro sistema político en cuanto a las mujeres y a los varones. No significa que se esté perjudicando el derecho de los varones a acceder a los cargos electivos, sino que al contrario, como la historia de la política argentina muestra que al poder han llegado cualquier tipo de sexo masculino, ¿sí? Sin ningún tipo de capacitación, ni capacidad, ni nada que se le parezca, y fueron relegadas mujeres por toda la historia argentina, ¿sí? Por distintos motivos, pero fundamentalmente por la desigualdad de género que existe en nuestro país y en el mundo. La ley entonces marca este sistema de discriminación inversa para que una desigualdad que existe de hecho pueda un poco menguarse en la realidad. ¿Sí? Esto es entonces la discriminación inversa, existe en Argentina, existe en todo el mundo. ¿Sí? ¿Seguimos? Con la siguiente filmina. Bien, de todas maneras estamos hasta acá. Gracias, estamos hasta acá. Vamos a hacer un parate acá en el capítulo 6, si podemos ir un poquito para atrás. Solamente dejemos el título del capítulo 6. Y vamos a abrir paso a las preguntas, si les parece, si tienen alguna, ya sea sobre la supremacía constitucional, sobre la pirámide, sobre la hermenéutica. Si tienen alguna pregunta la hacemos ahora, y si no, continuamos con el último capítulo hasta terminarlo. Perfecto, seguimos entonces. Sobre la hermenéutica, ¿puedo explicar? Específicamente que, si es por la cuestión del término, asócienlo al término hermenéutica con el término interpretación. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de hermenéutica, estamos hablando de cómo se van a interpretar. ¿Sí? Y por eso hablamos de la no discriminación, del principio pro homine, ¿sí? De cuál normativa hay que elegir aplicar con respecto de otra y por qué, ¿sí? Aquella que amplía derechos, aquella que restringe derechos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a empezar entonces con la última pregunta que nos da pie al capítulo 6, que es sobre el alcance de los derechos humanos. Recién preguntan en el chat si los derechos humanos son relativos. Los derechos humanos son relativos porque no son absolutos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que una persona no puede ejercer sus derechos de manera abusiva. Y para que una persona no ejerza sus derechos de manera abusiva, el Estado, ¿sí? al hacer las leyes, tiene que realizar una reglamentación razonable. Vamos a este punto. Los derechos humanos pueden ser susceptibles de reglamentaciones razonables, restricciones legítimas y suspensiones. ¿Cuál es la diferencia entre reglamentación razonable, restricción legítima y suspensiones? El nivel de intensidad en virtud del cual se restringen los derechos. ¿Sí? Vamos a leer y después vamos a ir por cada uno. Entonces, reglamentación razonable es la regulación legal del ejercicio de un derecho sin desvirtuar su naturaleza y teniendo en mira su pleno goce y ejercicio en sociedad.
Por otra parte, las restricciones legítimas son límites de tipo permanente que se imponen al ejercicio de algunos derechos en atención a la necesidad de preservar o lograr determinados fines que interesan a la sociedad toda. Y por último, las suspensiones son situaciones son situaciones extraordinarias en la cual se encuentra en peligro la vida de la nación y ello hace necesario decidir la suspensión del ejercicio de determinados derechos por el tiempo y en la medida estrictamente limitadas a las exigencias. Vamos a ver uno por uno. Si les parece, cambiamos de filmina. Y vamos a las reglamentaciones razonables. Dice la autora que una reglamentación razonable implica la cristalización jurídica de todos los elementos que a nivel normativo y orgánico aseguran que los sujetos alcanzados por la norma se encuentren en posición legal de ejercer sus derechos. ¿Qué significa esto? Todo derecho, para ser ejercitado, tiene que ser reglamentado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para ejercer mi derecho a la libertad de expresión, ¿sí?, tienen que haber normas que a mí me digan o que me posibiliten hacerlo. O para ejercer mi derecho a la libertad o mi derecho a la propiedad privada, es necesario, por ejemplo, que el artículo 17 de la Constitución Nacional declare la inviolabilidad de la propiedad privada, ¿sí? Esas reglamentaciones que se pueden hacer a través de la Constitución, pero que en mayor medida se hacen a través de las leyes, me brindan a mí las herramientas para poder ejercer ese derecho. Ahora, esta reglamentación tiene que ser razonable. ¿Por qué? Porque, como decimos, los derechos humanos son relativos, los derechos humanos no pueden ejercerse de manera abusiva. Por ejemplo, si yo levanto un muro en el patio de mi casa, no puedo hacer un muro de 150 metros que a mi vecino le tape absolutamente el acceso a la luz del sol, ¿sí? Por ejemplo, eso está legislado, ¿sí? ¿Esto significa que el Estado a mí me está violando mi derecho humano a la propiedad privada, ¿sí?, o a desarrollar mi vida, etcétera, etcétera, o a disponer de mis bienes? No. Significa que, como ustedes habrán escuchado 1.000.000 de veces, el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Para compatibilizar todos los derechos y que nadie haga un uso abusivo de su derecho, es que existen estas reglamentaciones razonables. Por ejemplo, cuando se pena la usura, sabrán lo que es usura. Si no, les recomiendo una película que les va a hacer entender, creo, están las 3 maneras de limitación de derechos, que se llama El Mercader de Venecia. Hay un libro, pero creo que la película le va a ser más útil, donde se explica justamente este tema de la usura, que es cobrar un precio demasiado exagerado por un bien en virtud de la necesidad del que compra, ¿sí? Uno podrá decir, bueno, pero se está violando mi derecho a comerciar. ¿Por qué no me dejan cobrar a mí 150 millones de pesos por este pan que le voy a cobrar a esta persona que tiene hambre? ¿Sí? Y porque justamente yo estoy haciendo un ejercicio abusivo de mi derecho a comerciar. Espero que se entienda. Estas reglamentaciones son razonables justamente porque lo que importan es una restricción, pero simplemente para que todos los ejercicios de los distintos derechos de los distintos seres humanos puedan ser compatibles unos con otros y que nadie abuse de sus derechos en perjuicio de terceros. Seguimos con la siguiente filmina. Esto es todo lo que tendrán que saber de reglamentación razonable. La autora es bastante concisa y clara al respecto. Y ahora vamos a ver las restricciones legítimas de los derechos humanos. Si decimos que las reglamentaciones razonables son restricciones de menor intensidad y que las suspensiones son restricciones de mayor intensidad, las restricciones legítimas se encuentran en el medio de ambas, ¿sí? Tiene que ser prescrita por ley, tiene que ser necesaria en una sociedad democrática para
proteger la seguridad nacional, la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas de los derechos y libertades de los demás. ¿Qué significa esto? Las restricciones legítimas, ¿sí?, como su nombre lo indica, son ciertas restricciones o ciertas limitaciones al ejercicio de los derechos humanos, que tienen que tener dos requisitos, ¿sí? Un requisito de forma y un requisito de fondo. ¿Cuál es el requisito de forma? Los medios a través de los cuales se manifiestan. Y acá vamos a decirlo de una y después vamos a explicarlo. La única manera de restringir legítimamente un derecho humano es a través de una ley sancionada por el Congreso de la Nación Argentina. ¿Sí? Ni el Congreso de la Provincia de Corrientes, ni el intendente de la Ciudad de Corrientes, ni siquiera el presidente de la Nación puede restringir legítimamente derechos humanos a través de una medida, ¿sí?, que no pase por el Congreso. Siempre tiene que pasar por el Congreso de la Nación Argentina. Mayoría absoluta, sí, mayoría absoluta como la mayoría de las leyes, ¿sí? Entonces, además de este requisito de forma, tenemos un requisito de fondo. ¿Qué es la legitimidad de los fines que pretenden alcanzarse? Y ya vamos a hablar de esto. ¿Cuál es el requisito de fondo? Es decir, ¿qué es lo que tiene que pasar para que el Estado pueda restringir legítimamente un derecho humano? Primero vamos a hablar del requisito de forma. El sistema interamericano, como bien lo marca la autora, establece que solo la ley adoptada por los órganos democráticamente elegidos y constitucionalmente facultados pueden restringir derechos. Cuando dice la norma interamericana, órganos democráticamente elegidos y constitucionalmente facultados, está hablando del Congreso, en nuestro caso, ¿no? Estamos hablando siempre, interpretándolo en términos de nuestro país. Está hablando, en nuestro caso, decía, de el Congreso de la Nación Argentina, porque es el único órgano constitucionalmente facultado para dictar leyes, ¿sí? Y democráticamente elegido, porque como hablamos también en la clase pasada, en el Congreso de la Nación existen dos cámaras, la Cámara de Diputados, donde están los representantes del pueblo, y la Cámara de Senadores, donde hay representantes de todas las provincias, ¿sí? Por eso son democráticamente elegidos. Se apunta entonces a que dicha ley sea adecuadamente accesible y formulada con suficiente precisión. Eso es otro requisito de fondo, ¿sí? No solamente tienen que ser a través de leyes, sino que, bueno, ya al ser una ley y estar en el boletín oficial, se vuelve accesible a todos, ¿sí? Porque la ley se presume conocida por todos, pero también tiene que ser formuladas con la suficiente precisión, porque una norma vaga, ¿sí?, de 2 o 3 artículos donde se restrinjan 15, 20 derechos humanos, claramente no está cumpliendo con este requisito que el sistema interamericano le impone a los Estados miembros. ¿Sí? Continuamos con la filmina. Y acá vamos a el criterio de, a las exigencias de fondo, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar para que un Estado pueda restringir un derecho humano de manera legítima? Tiene que ser, dicen las normas internacionales, necesarias en una sociedad democrática. ¿Qué significa que sean necesarias en una sociedad democrática? Bueno, esta interpretación o la hermenéutica, si acuérdense, vinculen siempre ese término, hermenéutica con interpretación, viene por parte del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Vamos a hablar del caso en cuestión, en el cual entendió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue una disposición de Irlanda del Norte, en virtud de la cual se penalizaba, es decir, se mandaba a la cárcel, a los hombres que tengan relaciones homosexuales. Así, liso y llano, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Estableció lo siguiente: está bien, la restricción a ese derecho, ¿sí?, el derecho de la libertad, que estaba siendo conculcado por esta ley, no
era necesaria, ¿sí? ¿Por qué no era necesaria? Porque no constituía una necesidad social imperiosa. Y dice, esto no está en el Power, pero me parece que estaría bueno que lo anoten, que no tiene la flexibilidad, la palabra necesidad no tiene la flexibilidad de palabras como útil, razonable, deseable, ¿sí? Supongamos que para la sociedad de Irlanda del Norte hubiese sido deseable que siguiese penalizado las relaciones homosexuales entre hombres, ¿sí? Eh, no tiene que ver con lo que desea la sociedad, digamos, sino con que no es el resultado y el medio no son proporcionables, ¿sí? Es decir, que no es una necesidad social imperiosa restringir ese derecho humano. Voy a leerlo completo. Necesario, entonces, implica la existencia de una necesidad social imperiosa, cuyo ámbito depende de la naturaleza del fin protegido con la restricción y de la naturaleza de las propias actividades implicadas. Se trata de la aplicación del principio de proporcionalidad. Espero que se entienda. El bien jurídico que supuestamente estaba protegiendo el Estado de Irlanda del Norte, ya sea la moral pública o la religión de ese Estado o lo que sea, no era proporcional a el derecho humano que estaba violando, porque lo que estaba violando era justamente la libertad de las personas, no solamente el derecho a la intimidad, sino el derecho a la libertad, porque, repito, no es que estaba multado, sino que estaba penalizado con cárcel, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ya saliéndonos del Tribunal Europeo, que entre varias opciones, y esto también siempre en virtud del principio pro homine, ¿no? Entre varias opciones para alcanzar el objetivo, por ejemplo, el cuidado de la moral pública, supongamos que ese haya sido el argumento para penalizar esa acción, debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho humano protegido en los tratados internacionales. ¿Sí? ¿Seguimos con la filmina? Vamos a seguir con este mismo concepto. Pero en la siguiente filmina vamos a encontrar los problemas que, o mejor dicho, las cuestiones que traen algunos problemas en cuanto a la interpretación de cuándo se pueden restringir derechos y cuándo no se pueden restringir derechos. Y son las cláusulas basadas en conceptos indeterminados. Todos los conceptos que limitan derechos son indeterminados. ¿Por qué? Porque el orden público, la moral, la seguridad nacional, son todos conceptos interpretativos, no es el mismo concepto de moral los que tenemos en Argentina que los que tienen en Israel, ¿sí? O en Palestina, o en cualquiera de los países de Medio Oriente, o en los países orientales, sino es lo mismo la moral como se la concibe en China que como se la concibe en Estados Unidos. Por lo tanto, esos términos, ¿sí? Esas palabras, al ser ambiguas o al ser indeterminadas, convienen un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado podría decir, bueno, yo para cuidar, como Irlanda del Norte, ¿no? Para cuidar el orden público voy a penalizar los actos entre homosexuales. Espero que se entienda, ¿sí? Cada uno puede hacer una interpretación lo suficientemente antojadiza como para violar los derechos humanos de sus habitantes. Vamos a ir con dos conceptos que, para no poner todos, los establecimos ahí en la filmina. El primero, el de orden público, que entendemos que es el de mayor ambigüedad, es decir, el que menos precisión tiene, el que más interpretaciones puede conllevar, ¿sí? No tiene el mismo sentido en todos los sistemas jurídicos, dice la autora, por supuesto que no, digamos, como repito, no es lo mismo el orden público en Estados Unidos, en China o en Palestina. Son un conjunto de reglas fundamentales sobre las cuales se erige una sociedad y su interpretación debe ajustarse al contexto del derecho que se restringe, ¿sí? Es decir, debe ajustarse al contexto. Por otra parte, tenemos la moral, otro concepto indeterminado por excelencia. Incluso en el mismo país, ¿sí? En nuestro país no tenemos una opinión unívoca, es decir, una opinión unánime
acerca de qué significa la moral, o de qué se cuida cuando se cuida la moral, ¿sí? Dice la autora, dado que varía con el paso del tiempo, el concepto, ¿no? Dado que varía con el paso del tiempo y de una cultura a otra, por supuesto, el Estado goza de cierto margen de apreciación cuando la invoca, es decir, que puede ser un poco más extensivo, ser un poco más restrictivo, ¿no? Sin perjuicio de lo cual debe demostrar que tal restricción es esencial para el mantenimiento del respeto por los valores fundamentales de una sociedad. Es decir, que el Estado no puede solamente decir que está cuidando la moral y penalizar las relaciones entre homosexuales o penalizar distintos tipos de actos que hacen a la intimidad del ser humano, ¿no? Eso es lo importante en cuanto a la moral. La última parte que dice que es esencial, debe demostrar que esa restricción no es solamente, como decía el Tribunal Europeo, útil o conveniente o deseable, ¿sí? Nos gustaría que sea así, no. Tiene que ser esencial para el mantenimiento del respeto por los valores fundamentales de la sociedad. Si no, es una restricción ilegítima, ¿sí? Y por último, ese mencionado margen de apreciación no se aplica respecto al principio de no discriminación, por supuesto. El principio de no discriminación, como decimos, es un principio informante en toda la materia de derechos humanos. Bien, entonces, seguimos con la filmina. En el marco de los derechos económicos, sociales y culturales, Perdón, no, vamos para atrás. Vamos para atrás un poquito. Gracias. Ahí. Bien. En el marco de los derechos económicos y sociales y culturales, se exige que las limitaciones fomenten el bienestar general, que reflejen un incremento en el bienestar del pueblo en su conjunto. Y acá hay algo que nosotros ya lo vimos cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, y es que hay un mínimo de derechos básicos cuya restricción no se considera compatible. Yo les voy a enumerar algunos de estos derechos básicos cuya restricción no se considera compatible, que son, por ejemplo, y como ya les dije la vez pasada, el derecho a la alimentación. ¿Sí? Un Estado no puede decir, vamos a restringir el derecho a la alimentación. ¿Sí? O el derecho a la atención primaria de la salud. O el derecho a la protección de los grupos más vulnerables. Bueno, vamos a sacar las jubilaciones, las pensiones, los programas sociales para justamente paliar el hambre o la depresión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tienen que, ¿por qué? Porque se comprometieron internacionalmente a preservar un mínimo de derechos básicos. Ahora sí seguimos con la filmina, con la siguiente. Y llegamos a la última forma de limitación de derechos, la que tiene mayor intensidad, ¿sí? Que es justamente la suspensión lisa y llana del ejercicio de los derechos humanos. Por supuesto que si vimos que la restricción legítima tenía requisitos de fondo y de forma, mucho más la va a tener algo que no es una restricción o una limitación, sino una suspensión lisa y llana de derechos, ¿sí? Primero vamos a decir que solamente los tratados generales de derechos civiles y políticos, ya sean universales y regionales, permiten la suspensión de los derechos humanos, ¿sí? No así las declaraciones, no así los tratados sobre derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, ¿por qué los tratados de derechos civiles y políticos contemplan la posibilidad de suspender derechos? Y justamente lo que están haciendo es consagrándolos. Parece un contrasentido, ¿no? ¿Cómo en los mismos tratados va a estar dispuesta la suspensión de los derechos? Porque se entiende que hay casos tan excepcionales, como por ejemplo, y para que lo entiendan de entrada, la guerra, ¿sí? Hay casos tan excepcionales en donde los estados, por más que no quieran, van a tener que acudir a la suspensión de algunos derechos, ¿sí? Entonces, la preocupación, dice la Filmina, por la eventual actitud de los estados ante una situación excepcional, ¿sí? Es lo que hizo que, para que ese Estado no viole directamente el tratado, ¿sí? O no denuncie el tratado, es decir, como hablamos la clase pasada, que se salga,
¿sí?, de ese tratado para poder justamente establecer esta suspensión, el mismo tratado ya lo contempla, ¿sí? Y también por el hecho, claro, de que los estados podrían dudar de comprometerse o no por los tratados si ellos no permitieran un razonable margen de maniobra en situaciones de real peligro. Por lo tanto, tenemos dos momentos. El momento en que el Estado va a firmar el tratado, donde dice, pará, pero acá no me da ninguna posibilidad a mí de suspender el derecho a la circulación, por ejemplo, en caso de guerra, que cómo no se va a suspender el derecho de circulación en caso de guerra, ¿sí? Si están bombardeando una población, claramente hay que trasladar a todo, más allá de que algunos no quieran hacerlo, ¿sí? Por eso se suspenden los derechos, justamente, por una situación excepcional. Eso es un ejemplo, ¿no? Las cuarentenas estrictas, por ejemplo, acá en Argentina y en todo el país, en todos los países del mundo, ¿no? Justamente, imagínense que no estuviese legislado en los tratados internacionales la posibilidad de restringir la movilidad en caso de una situación de pandemia, ¿sí? No solamente la Argentina, Francia, Italia, España, todos los países del mundo, salvo Estados Unidos, hubiesen violado los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿sí? Para que esto no pase, ya los mismos tratados contemplan la posibilidad de suspensión. Vamos a ver qué dicen las normas interamericanas, las normas europeas y la norma universal. Por parte de la norma interamericana, ella establece que los casos son caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o la seguridad del Estado. La norma europea dice caso de guerra o de peligro público que amenace la vida de la nación. Fíjense que son más o menos iguales, ¿no? Y la norma universal, por último, dice que habla de situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación cuya existencia haya sido declarada oficialmente. Seguimos con la siguiente filmina y ya estamos terminando esta cuestión de la suspensión y de la clase. Vamos a decir que hay un bien jurídico tutelado en toda norma. ¿Qué significa el bien jurídico tutelado? Significa aquello que se busca proteger con la sanción de una ley o con la firma de un tratado, ¿sí? Con cualquier norma. Siempre para la sanción de cualquier norma hay un bien jurídico que se pretende proteger o tutelar, ¿sí? Entonces, bien jurídico tutelado es aquello que se está protegiendo. ¿Qué es aquello que se está protegiendo? ¿Qué es el bien jurídico tutelado en el caso de las suspensiones? La vida de la comunidad jurídico-política organizada en el Estado. Se requiere entonces una situación real o inminente, no hipotética, ¿sí? No puede decir un presidente hacer una interpretación conspiranoica de que estamos a punto de entrar en una guerra, ¿sí? Y a partir de ahí declarar estado de sitio y violar todos los derechos de sus ciudadanos, ¿sí? La situación tiene que ser real, no supuesta ni hipotética, ¿sí? Ni siquiera probable, tiene que ser real. O tiene que ser inminente, ¿sí? En el caso de que no esté pasando realmente, actualmente, tiene que estar a punto de suceder, ¿sí? Eso significa inminente. Tiene que ser de extraordinaria gravedad, no puede ser de gravedad media, ¿sí? No puede ser un conflicto mínimo. Tiene que ser algo que justamente sea proporcional a los derechos que se van a restringir. Y por último, que afecte o amenace la vida esta de la comunidad jurídico-política. ¿Qué significa? Que afecte, que esté causando daño, o que amenace, que pueda o que vaya a causar daño de manera inminente, ¿no? Se exige entonces que la adopción de la medida sea conforme al derecho interno. Las normas constitucionales determinan los órganos competentes a los fines de la declaración. Y ahí vamos de nuevo con, sí, en las restricciones legítimas se limitó a través de una ley del Congreso de la Nación, por supuesto que en una suspensión siempre, siempre tiene que hacerse a través de una ley del Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque son los órganos competentes para declarar justamente la suspensión de esos derechos, ¿sí? Y como dije, existen entonces límites temporales y existen límites materiales. ¿Cuáles son los límites temporales? El tiempo, ¿sí? Tiene que ser establecido por determinado tiempo y tiene que estar estrictamente establecido por cuánto tiempo. 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Si se dice 2 semanas y pasaron las 2 semanas y todavía no cesa el peligro, hay que extenderlo de nuevo, ¿sí?
pero no puede decir indeterminadamente, bueno, hasta que pase la guerra vamos a hacer tal cosa, ¿sí? Hasta que pase la pandemia vamos a hacer tal cosa. No, tiene que ir justamente extendiéndose, por eso ustedes verán, o se acordarán de esas conferencias casi bisemanales, ¿sí? Cada 2 semanas, todos los meses teníamos por lo menos dos, donde iban extendiéndose, justamente porque no pasaba la amenaza o el peligro, ¿sí? Y por último, los otros requisitos son que los derechos sean susceptibles de suspensión. ¿Cuáles son los derechos susceptibles de suspensión? Los derechos civiles y políticos. No todos. Que sean compatibles, ¿sí? Que sean compatibles significa que no sean incompatibles con las otras obligaciones que impone el derecho internacional, ¿sí? Y que no entrañen discriminación. Es decir, 4 requisitos. El tiempo, que sean derechos susceptibles, que no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y que no entrañen una discriminación. Vamos a hablar acerca de algunos derechos que no pueden ser suspendidos y con esto terminamos y abrimos paso a las preguntas. El derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho, por ejemplo, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. ¿Sí? Eso es un derecho que claramente no puede ser suspendido por ningún tipo de... No hay ninguna razón o un bien jurídico tutelado que posibilite la restitución del sistema esclavista, ¿sí? O el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, los derechos políticos, por ejemplo, no se pueden, bueno, la situación argentina está en un conflicto tal de manera política que vamos a suspender las elecciones por 20 años. El derecho a la propiedad, sí, el derecho a la propiedad es un derecho, por supuesto, susceptible de, de suspensión. Claro, los derechos del niño, por ejemplo, ¿sí? Ahí ustedes van a encontrar en el texto que nosotros le vamos a pasar a modo de resumen, ¿sí? Y también, por supuesto, en el material, todo el listado de los derechos. Yo solamente les quería decir a modo de ejemplo cuáles eran. Por supuesto que hay muchos que no pueden ser violados, ¿sí? Vamos a abrir paso a las preguntas, si les parece, y con esto terminamos. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta. Chicos, si quieren desactivar los micrófonos para preguntar, también lo pueden hacer. Ahí vi que alguien levantó la mano, pero no llegué a ver el apellido. Quintana dice, si quiere preguntar que abra el micrófono nada más. Bueno, si no hay preguntas, entonces antes de darle paso a los chicos, me gustaría, ¿qué órgano crea el Pacto de San José de Costa Rica? El Pacto de San José de Costa Rica crea la Comisión Americana de Derechos Humanos. Eso no está de manera expresa en el texto, como comprendí así de esa manera, así que yo que ustedes no me detengo ahí, como les dije, es mucho lo que tienen que estudiar, es muy poco el tiempo que tienen. Lamentablemente el texto no está lo suficientemente claro, ¿sí? O lo suficientemente básico como para una aproximación a la interpretación o a la comprensión. Así que yo vuelvo a repetirles las mismas sugerencias que el primer día. Digamos. Leer, marcar lo principal al leer nuevamente, transcribir eso que fueron marcando y repasar en cuanto son absolutos constantes. Los derechos humanos son relativos, no son ni absolutos ni constantes. El habeas corpus y la acción de amparo también no son susceptibles de suspensión. Les decía que repasen mucho, que lo lean la mayor cantidad de veces posible, que traten de asociarlo, que cada palabra que no entiendan la busquen, porque si ustedes no entienden una palabra, directamente no van a entender el concepto. Y no es raro que no entiendan una palabra. Les repito, nosotros cuando leímos en el último año este texto,
tampoco lo entendimos en la primera lectura. O sea que si un estudiante de sexto año no puede comprender este texto en una primera lectura, un ingresante tampoco lo va a poder hacer, digamos, por una cuestión lógica, ¿sí? Así que yo, más que nada, les recomiendo eso, que no se queden, digamos, que lean, que la posibilidad de acceder a la facultad es solamente un primer pasito muy chiquito, que a ustedes realmente les va a servir de poco si terminan abandonando en el primer año, mucho más si terminan abandonando en otros años, porque no pudieron llegar a agarrar ese hábito de estudio, ¿sí? Ese hábito de estudio que significa poder poner el modo avión en el celular primero 1 hora, después al mes siguiente vamos a probar con 2 horas, después al otro mes vamos a probar con 3 horas en modo avión del celular para leer, leer y leer sin que nada, ningún tipo de influencia vaya distrayéndonos, ¿sí? Eso es algo que ustedes, no sé si decirlo lamentablemente, pero sin duda lo van a tener que hacer, ¿sí? Si no lo hacen, yo les puedo garantizar que esta carrera se le va a hacer muy cuesta arriba. Esta carrera sin lectura y sin poder de concentración es una lotería, ¿sí? No les digo que no se van a recibir haciéndolo, porque me imagino que hay de todo, pero realmente es muy difícil si ustedes no pueden forzarse a sí mismos, ¿sí? A superarse en términos de concentración. Ese es el desafío que yo les tengo. Les repito, esta carrera no es ingeniería nuclear, ¿sí? No es una carrera incomprensible. Yo he visto recibirse abogados realmente a personas que no son el sumum de la inteligencia, digamos, pero que justamente pudieron comprender y asimilar los hábitos de estudio, ¿sí? Los hábitos de estudio que significan que cuando se estudia no se mira ni el Instagram, ni el Facebook, ni el WhatsApp, ni nada, digamos, ¿sí? Que se apaga el celular, que solamente nos concentramos en lo que estamos haciendo, y ese es lo único que les podemos dejar, digamos. Más allá de las clases, más allá de los power, más allá de los pregunteros y demás, que todo eso le van a facilitar los chicos. Cuando ustedes vayan a rendir, le van a aconsejar que duerman temprano, que se levanten temprano, que coman bien, que no se queden toda la noche estudiando, porque eso no tiene ningún sentido. Lo que no aprendieron el otro día no van a aprender esa noche, eso te aseguro. Lo único que le va a servir de eso es para que cuando lleguen las preguntas no entiendan nada, ¿sí? Que se le mezclen una arriba de la otra y demás, ¿sí? Eso realmente es muy importante. Repito, todo eso le van a aconsejar los chicos. De mi parte, solamente trasladarle eso, agradecerle desde ya por que nos hayan abierto las puertas de su casa, porque seguramente están cada uno en su casa estudiando y esforzándose, y nosotros acompañándolos, y bueno, esto recién empieza, eso más que nada. La primer cohorte de ingresantes que nosotros tuvimos allá por el 2014 ya están casi todos recibidos, y eso es para nosotros una satisfacción increíble, una satisfacción increíble, digo, porque se genera un vínculo, ¿no? A partir de ahora entre nosotros y ustedes, entre los chicos y ustedes, que se va a ir desarrollando en el tiempo, y que en cada problema que tienen, ellos van a estar para ayudarlo. Así que básicamente eso, no se queden. Cualquier dificultad es superable, ¿sí? Cualquier límite u obstáculo que tengan. Por supuesto que hay algunos que son muchísimo más difíciles que otros, pero por lo menos de acá lo que les podemos garantizar es toda la voluntad para estar a cualquier horario, en cualquier momento y en cualquier circunstancia para darles una mano. Así que eso, muchas gracias, y gracias a los chicos también. Gracias, Seba. Bueno, ahí ya nada, no hay mucho más que agregar a las palabras del profe. Y bueno, desearle muchos éxitos en el examen que viene, y también recordarles que si pueden, asisten a las tutorías, que es muy importante que puedan asistir porque le van a dar todas las pautas de cómo rendir, sobre todo ahora que es de manera virtual el ingreso. Así que bueno, y para lo que necesiten vamos a estar. Simulacro, no creo, pero sí vamos a pasar el preguntero. Sí, las tutorías son virtuales a través de Zoom. Hola, Bueno, chicos, por hoy. por ahí
por ahí, como dice mi compañera Male, estaría bueno que más allá de que no sean obligatorias las tutorías, de la semana que viene que inician acá en sede central y así después en extensiones, que se asistan porque ahí le van a explicar cómo utilizar el campus virtual. De esta manera ustedes van a tener, poder anticiparse con tiempo por si surge algún problema, porque el día del parcial digamos que va a ser un poco complicado que puedan solucionarlo todo ese día y se van a poner un poco nerviosos, después no van a poder contestar bien las preguntas y podrían salir perjudicados ustedes. Entonces, más que nada eso. Otra Sí. cosa más para agregar, con respecto a los chicos que están preguntando por el preguntero y los PowerPoint, así como Male ya le dejó por el chat, entre hoy y mañana vamos a estar pasando todo, quédense tranquilos, no se desesperen, estamos corrigiendo algunas cosas, así que seguramente si hoy a la tarde no pasamos, mañana a la mañana ya van a tener todo el material para que puedan guiarse y que, pues, para que puedan llegar de la mejor manera posible también al examen. Las tutorías que va a brindar la facultad la semana que viene a partir del día 25 al 29, dependiendo de su comisión, tiene su horario y las tutorías son por Zoom, o sea, por esta misma aplicación. Lo que va a variar es el examen que va a ser a través del campus virtual. Aunque todavía no a todos se le habilitó, creería que la semana que viene ya irían habilitando. Igualmente también la semana que viene van a estar publicados los horarios del examen, así que por eso quédense tranquilos que una vez que la facultad nos avise, nosotros vamos a estar publicando por nuestras redes, que es @hubderecho1. Al campus acceden con el DNI como usuario y contraseña, pero los que todavía no pueden acceder es porque no están habilitados todavía en el campus. Pero seguro a partir del 25 los van a habilitar, porque, o sea, quédense tranquilos que a todos le van a habilitar para que puedan entrar a rendir, eso despreocúpense, digamos. Con respecto al ID de las tutorías que están preguntando, cuando la facultad publique el ID, vamos a estar pasando en los grupos de comisión que estamos teniendo. Igual cualquier cosa, si no están en el grupo de la comisión que les tocó, háblenos a cualquiera de los administradores, ya sea los grupos de las comisiones y de ingreso, que le vamos a estar pasando el enlace de invitación para que puedan unirse a ese grupo. Así nosotros le vamos a estar informando con respecto a todo lo que es sobre su comisión de las tutorías obligatorias. Los Buen grupos día. de las comisiones se te asignan por el apellido. Buen día, pregunto, ¿las clases de la semana que viene va a ser por comisión nomás o por la extensión? Las clases, sí, o sea, están las comisiones que tienen su número los grupos y después aparte están las listas de las extensiones. Por eso la facultad ya publicó los días de las tutorías, digamos. Si no lo tiene, le podemos pasar, digamos, si habla alguno de los administradores de los grupos, le pasamos, no hay problema, para que se fije usted qué grupo, de qué extensión es, y ahí sepa qué día tiene que conectarse a las tutorías. Bueno, Otra cosa gracias. más con respecto a las tutorías que están preguntando ahí, o sea, no hay que inscribirse. La facultad ya designó por orden alfabético y a través de ese orden alfabético por número de comisión. Cualquier cosa, si todavía no saben su comisión o en qué comisión están, háblenos a cualquiera de los administradores, le vamos a estar pasando su comisión, la que le tocó, y el horario que tienen para asistir a las tutorías obligatorias. Hola, buenos días. Estoy leyendo un par de preguntas que dice que si no se los puede pasar por correo en las redes. Si ustedes están en nuestros grupos del
ingreso, van a ver que nosotros enviamos unas publicaciones que tenían días, horarios y ya tenía el ID. O sea, el día que les toque a ustedes, según su comisión, se fijan en el flyer, en la publicación y ya van a tener ahí el ID. No van a recibir ningún link ni nada. Si no se acuerdan en ese día, avísennos y le pasamos el ID o el flyer. Eso no. ¿Alguien tiene otra consulta o alguna duda con respecto al ingreso? Bueno, chicos y chicas, si no tienen otra duda para sacarse, damos por finalizado el Zoom. Las comisiones son las mismas, no cambiaron nada. Bueno, nos vamos despidiendo y sin más dar otras palabras, le queremos desear muchos éxitos para su examen y para las tutorías. Recuerden que nos pueden hablar en nuestro grupo de WhatsApp o a nuestras redes sociales. Hasta luego.